Hola iglesia, ¿cómo están? Como siempre es una alegría poder conectar con ustedes a través de este medio. El mensaje que quiero compartir el día de hoy le he titulado El segundo tiempo, el segundo tiempo. Y me gustaría empezar leyendo un texto que está en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Y dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Todos digan la mitad. La muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todos digan ánimo. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hemos empezado el mes de julio y hemos empezado también el segundo semestre del año. Hemos empezado, por lo tanto, el segundo tiempo del 2023. Y es en este tiempo donde muchas personas empiezan a sentir los estragos del año. Empezamos a sentir la falta de fuerza, la falta de fe y aún la falta de esperanza. Y esto es exactamente lo que estaba experimentando la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Ellos habían empezado a trabajar y a reconstruir las murallas. Ahora, en ese tiempo era muy importante tener una ciudad amurallada, porque una ciudad sin murallas era una ciudad sin protección. Una ciudad sin murallas era una ciudad sin protección. Y las murallas de Jerusalén habían sido derribadas, destruidas, y Nehemías junto con el pueblo las estaba levantando, las estaba construyendo. Y la Biblia dice que terminaron la muralla hasta la mitad. Pero piensen conmigo, si el propósito de una muralla es brindar protección, ¿de qué sirve media muralla? Media muralla no da media protección. Media muralla no da ninguna protección. Y de la misma manera, no es suficiente amar, orar, perdonar, trabajar, creer, soñar, esforzarnos hasta la mitad del año. Porque la mitad de la obediencia no te da la mitad de resultados. Y la mitad de fe no te da la mitad de bendiciones. Necesitamos continuar. Necesitamos terminar la muralla. Dije, necesitamos terminar la muralla. Y para terminar la muralla, este segundo tiempo, tienes que seguir creyendo, seguir esforzándote, seguir trabajando, seguir orando, seguir sirviendo, seguir liderando. No es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo de retroceder, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de tirar la toalla. Agua viva, vamos a terminar la muralla. Amigo, vamos a terminar la muralla. Pero algo que yo me he dado cuenta es que, si bien es cierto, la muralla para algunos puede representar un trabajo, un proyecto, una promesa o una carrera profesional, cada vez que uno comienza a construir algo, hay 4 enemigos que te van a querer detener. Hay 4 enemigos que te van a hacer oposición. Y estos 4 enemigos los encontramos en la historia de Nehemías. Y es importante que tú los identifiques, porque tú no puedes derrotar aquello que no puedes identificar. Así que vamos con el primer enemigo. La Biblia dice en el capítulo 4, versículo 6, el texto que acabamos de leer, me gustaría volverlo a repasar. Dice:
Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El primer enemigo que va a quererte detener en esta mitad de año, que no te va a querer dejar avanzar en el segundo tiempo, es el desánimo. Es el desánimo. Es muy interesante que el pueblo trabajó, se esforzó, construyó la muralla hasta que tuvo ánimo. Hasta que tuvo ánimo. Si el ánimo nos hace trabajar, el desánimo nos hace desertar. Te lo voy a volver a decir. Si el ánimo te hace trabajar, el desánimo te hace desertar. Y lamentablemente son muchos los que se quedan a la mitad de la muralla, a la mitad de la carrera, a la mitad del proyecto, a la mitad del camino, a la mitad de la promesa, a la mitad de la bendición, a causa del desánimo. Muchos no terminan a causa del desánimo. Muchos pierden el partido a causa del desánimo. Muchos no salen a jugar el segundo tiempo a causa del desánimo. Es por eso que la Biblia nos dice una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: cobren ánimo. Y me gustaría animarte con lo que dice el salmista en el Salmo 31, verso 34. Dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Iglesia, cobra ánimo. Amigo, cobra ánimo. El año no ha terminado y Dios no ha terminado contigo. El que empezó la buena obra en ti la terminará. Así que ánimo. Dile a la persona que está a tu lado: ánimo. El segundo enemigo que tienes que vencer lo encontramos en ese mismo capítulo 4, en el versículo 10. Voy a leer todo el versículo y después lo vamos a desmenuzar juntos. Dice así: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. No podemos edificar el muro. La Biblia nos enseña que en este punto de la obra, en este punto de la reconstrucción de las murallas, el pueblo no solo estaba desanimado, se encontraba cansado. Se encontraba cansado. Dice literalmente: las fuerzas de los acarreadores, de los trabajadores, se han debilitado. El pueblo se había debilitado, se había fatigado, se había cansado a estas alturas de la obra. Y muchas veces a estas alturas del año, cuando ya han pasado 6 meses, es que nos comienza a golpear el cansancio. Nos comenzamos a debilitar. Y el cansancio es muy peligroso. Dije, el cansancio es muy peligroso. Porque está comprobado que las personas cansadas son más propensas a enfermarse. Una persona que está cansada tiene sus defensas bajas. Y al tener sus defensas bajas es más propensa a enfermarse. Pero también es más propensa a tener accidentes. Muchos de los accidentes de tránsito, por ejemplo, son a causa de personas que estaban muy cansadas. Personas que se quedaron dormidas al frente del volante y causaron un accidente. Y las personas cansadas además son más vulnerables a caer en una tentación. O sea, no solamente estoy hablando de un cansancio físico, sino de un cansancio emocional, de un cansancio mental, de un cansancio espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo?
Las personas cansadas tienen más probabilidades de tener problemas relacionales en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y en la iglesia. Una persona que está cansada muchas veces tiende a reaccionar de mala manera. Tiene tendencia a tener problemas en sus relaciones. Las personas cansadas, por lo general, son más agresivas, más conflictivas y tienden a deprimirse con facilidad. Una persona cansada rinde menos y se estresa más. En todas las áreas. Los casados me entienden también. En todas las áreas. Rinde menos y se estresa más. Un hombre cansado va a sentir que ir a trabajar es como salir a la guerra. Una mujer cansada va a sentir que lavar los platos es una misión imposible. Un líder cansado va a sentir que servir a Dios es una carga y no una bendición. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos cansados? Jesús nos hace una invitación y nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados, llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos cansados? Muchas personas cuando están cansadas lo que hacen es dormir. Y yo creo que es bueno si estás cansado, si llevas noches sin dormir, si llevas noches en vela, es bueno descansar y dormir. Pero si tú realmente quieres recuperar fuerzas, no es suficiente dormir. Tienes que aprender a llevar tus cargas a los pies del Maestro. Tienes que aprender a llevar tus cargas a los pies de Jesús. Él es el único que puede tomar tus cargas y darte descanso, y darte paz, y darte nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la manera en que podemos vencer el cansancio. Pero encontramos un tercer enemigo que atacó a Nehemías y al pueblo justamente cuando estaban a la mitad de la obra, justamente cuando estaban empezando el segundo tiempo. Y mira lo que dice ahí. El pueblo dijo, el escombro es mucho. El escombro es mucho. Y mira lo que sucede. Lo primero que sintió el pueblo fue desánimo. Luego sintió cansancio. Y el tercer enemigo es la frustración. La frustración. El escombro es mucho. Hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos dado lo mejor estos 6 meses, pero todavía queda mucho escombro. Mucho escombro. Otra versión dice, el escombro que queda es demasiado. Es demasiado. He trabajado, me he esforzado, he sembrado, he servido, he liderado, pero el escombro que queda es demasiado. Hay mucho por hacer. Pero la verdad es que no había mucho. Si somos reales, no había mucho, porque ya habían avanzado hasta la mitad. Pero la frustración va a hacer que tu perspectiva, que tu enfoque esté en lo que te falta y no en lo que has avanzado. ¿Cuántos me están siguiendo? Ya no era mucho. Cuando estás en la mitad, o sea, si estás en el mes de enero, wow, te quedan 11 meses por delante. Pero no estaban en enero, no estaban al comienzo de la obra, ya estaban a la... Y en este momento del año no estamos empezando el año, ya estamos a la... Pero la frustración te va a decir, el escombro es mucho. La deuda es, pero ya pagaste la mitad. Quizás no estás donde te gustaría estar,
Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que no están donde estaban antes? Quizás no hemos terminado la obra, pero tampoco la estamos empezando. Ya estamos a la mitad. Y el enemigo va a querer que tú pierdas el tiempo mirando lo que no has logrado, lo que no has alcanzado, lo que no has conquistado. Porque Él quiere que venga frustración a tu vida. Frustración a tu vida. Él quiere que pierdas el tiempo observando las puertas que se han cerrado, los negocios que no han salido, los discípulos que se han ido. Pero yo te desafío que no mires todo lo que te queda. Tampoco mires todo lo que has avanzado. Mira a Jesús. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sigue adelante por cada meta, por cada promesa, por cada sueño. Porque de repente si miras hacia adelante te vas a frustrar. Si miras atrás te vas a conformar. Por eso vamos a ver a Jesús. Amén. Y finalmente, ¿cuál fue lo último que terminaron diciendo los trabajadores? Dijeron, no podemos edificar el muro. Mira qué tremendo. Trabajaron hasta la mitad porque hasta ahí tuvieron ánimo. O sea, si hasta ahí tuvieron ánimo, ¿qué llegó a la mitad? Llegó el desánimo. Pero no solo estaban desanimados, estaban cansados. Y cuando tú estás desanimado y cansado, es fácil terminar frustrado. Y una vez que estás frustrado, ¿sabes lo que va a venir? Un sentimiento de fracaso. No lo podemos hacer. No se puede. No se puede. Y esa es la conclusión a la cual ellos llegaron. No somos capaces, no podemos construir esta muralla. La tarea es imposible. La tarea es imposible. Sin embargo, el hecho que tú fallaste no significa que fracasaste. Lo voy a volver a decir, el hecho que tú fallaste no significa que fracasaste. Fracaso no es fallar, fracaso es no volverlo a intentar. Voy a volver a decirlo, fracaso no es fallar, fracaso no es no volverlo a intentar. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero una vez más vuelve a levantarse, vuelve a levantarse, vuelve a levantarse, vuelve a levantarse. Como estudiábamos la semana pasada, el creyente sigue lavando las redes, sigue preparándose porque sabe que va a volverlas a usar, va a volver a tirar esas redes, lo va a volver a intentar. Así que levántate, amigo, sacúdete ese sentimiento de fracaso, porque ese sentimiento no viene de parte de Dios. Y vamos a volverlo a intentar en el nombre de Jesús. Si tú lo vas a volver a intentar, dale el mejor aplauso. Ese aplauso estuvo hasta la mitad. A ver, ahora quiero que le des un aplauso a Dios. Como que estás recuperando el ánimo, como que estás recuperando la fuerza, como que estás recuperando la fe. Entonces todos digan 4 enemigos. Cada vez que tú empiezas a construir algo, cada vez que tú empiezas un emprendimiento, un negocio, un grupo, cuando comienzas a ganar almas, empiezas en el ministerio, empiezas tu llamado, hay 4 enemigos que te van a querer atacar a la mitad. El desánimo, el cansancio, la frustración y el fracaso. Pero hay 3 acciones que ayudaron a Nehemías a terminar la muralla. Porque gracias a Dios, Nehemías terminó la muralla.
Y yo creo que tú vas a terminar este año en victoria y en bendición. Yo creo que tú vas a darle la vuelta al partido en este segundo tiempo. Amén. Y hay 3 acciones. No son los 3 deseos. No son los 3 sentimientos. Son 3 acciones que tomó Nehemías que lo ayudaron a terminar la muralla. Y son 3 acciones que yo creo que te van a ayudar a terminar este 2023 en victoria y en bendición. Amén. Está todo en el capítulo 4, ¿ok? Capítulo 4, verso 13 dice: de esta manera coloqué guardias armados detrás de las partes bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Mira qué interesante. Nehemías no solo fue un gran líder, sino fue además un gran estratega. Y algo que hizo Nehemías es que para terminar la muralla, mandó a proteger, a resguardar las áreas que habían sido atacadas y habían quedado débiles. Las áreas donde el enemigo podía entrar, por las que el enemigo podía atacar. Y por ese motivo, la Biblia dice que reforzó las partes bajas de la muralla, porque él sabía, ese es el área débil por donde se pueden meter y me pueden atacar. Entonces, ¿qué hizo? Reforzó las áreas débiles. Y si nosotros queremos terminar, ¿cuántos quieren terminar la muralla? ¿Cuántos quieren terminar bien este año? Tenemos que identificar cuáles han sido las áreas débiles de mi vida en este año. En estos primeros 6 meses, ¿cuáles son las áreas débiles que debo reforzar? Para algunos, una área débil es su vida espiritual, su vida de oración, su vida devocional. Y tienen que reforzar esa área. Recuerda, separado de Dios, nada puedes hacer. Tienes que reforzar esa área. Para algunos, el área débil ha sido su matrimonio, su familia, sus relaciones. Tienes que reforzar esa área, porque si no estás bien en el matrimonio y en la familia, difícilmente vas a estar bien en las demás áreas. Para otros, el área que han descuidado es su servicio a Dios, su ministerio, su llamado, su liderazgo, y tienen que reforzar esa área. Pero algo que me he dado cuenta es imposible que tú refuerces una área en tu vida si no eres humilde en reconocer en qué área estás débil. Voy a volver a decirlo. Tú no puedes derrotar lo que no puedes identificar. Así que para reforzar una área, primero tienes que identificarla. Y algunas veces vas a necesitar de Dios. Otras veces vas a necesitar de tu esposa, otras veces vas a necesitar de tu pastor que te diga qué área tienes que reforzar. Y vas a necesitar ser humilde para reconocer. Y hay áreas en las que muchas veces uno tiene puntos ciegos que no puede ver por sí mismos. Y necesitamos la ayuda de alguien más que nos ayude a reforzar esas áreas. Amén. Todavía quedan 6 meses. No me escucharon. Todavía le quedan 6 meses a este año. Y tú puedes darle vuelta al partido. Tú puedes darle vuelta al partido. La semana pasada, si ustedes recuerdan, yo predicaba que en el medio tiempo es el momento en que el entrenador muchas veces hace los cambios y los ajustes. Y hay algunos ajustes que tiene que hacer el entrenador, pero hay algunos ajustes que tiene que hacer el jugador. Hay algunos ajustes que los va a hacer Dios, pero hay algunos ajustes que los tienes que hacer tú.
tenemos que reforzar las áreas débiles. Recuerda, Dios tiene poder para transformar tus debilidades en fortalezas. Pero tienes que ser humilde en reconocer, Señor, necesito tu ayuda en esta área. En esta área, porque la verdad es esta, todos somos débiles en alguna área. Y es ahí donde necesitamos de Dios, es ahí donde necesitamos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué es lo segundo que hizo Nehemías? No solo reforzó las áreas débiles, sino que lo segundo está en el verso 4, en el verso 14 del mismo capítulo 4. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Si queremos terminar nuestra muralla, tenemos que alimentar nuestra fe. Segundo, alimenta tu fe. Dile a la persona que está a tu lado, alimenta tu fe. Vamos, dile al que está al otro lado, alimenta tu fe. Alimenta tu fe. Cada vez que tú alimentas tu fe, matas de hambre tus dudas. Pero cada vez que alimentas tus dudas, matas de hambre tu fe. ¿Qué estás alimentando? ¿Tus miedos? ¿Tus dudas? ¿Tus temores? ¿O estás alimentando tú? ¿O estás alimentando tú? Tu fe. Es por eso que Nehemías, ¿qué hizo? Él sabía, el pueblo está desanimado, el pueblo está cansado, se sienten frustrados y algunos inclusive están a punto de desertar, se sienten fracasados. Es por eso que el líder entra en acción y les da una inyección de ánimo, de aliento, y los comienza a alimentar con fe. Mira lo que les dice. Le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, le dije a todos, porque todos necesitamos fe. No teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible. Acuérdense del Señor grande y temible. Presta atención, porque esto me ha ayudado demasiado en la vida. Cada vez que el miedo, el temor o la duda toquen la puerta de tu corazón, acuérdate del Señor. Eso fue lo que les dijo Nehemías. Acuérdense de su Dios. Porque cuando uno está metido en un problema, cruzando un desierto o en medio de una tormenta, es fácil olvidarnos quién es nuestro Dios. Cuando nos pega el desánimo, nos pega la tristeza, nos pega la amargura, nos pega el dolor, nos pega la frustración, es fácil olvidarnos quién es nuestro Dios. Pero es cuando más tenemos que recordar a qué Dios le servimos. Porque no importa cuál es tu dificultad, no importa cómo se llama tu enfermedad, no importa cuál es el tamaño de tu gigante, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en el trono. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue teniendo el control y la última palabra. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda en quién has puesto tu confianza. Recuerda en quién has puesto tu fe. Recuerda, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Recuerda quién es tu Dios. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros también alimentamos nuestra fe, no solamente cuando recordamos quién es nuestro Dios, sino también cuando nos nutrimos con la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, si tú quieres alimentar tu fe, no dejes de leer la palabra, no dejes de escuchar la palabra, no dejes de recibir la palabra, no dejes de ir a tu grupo, no dejes de congregar, no dejes de hacer ese devocional. ¿Cuántos me están siguiendo? Si tú quieres alimentar tu fe, además, esto es bien importante, el principio de asociación. Dime con quién andas y te diré qué clase de fe tienes. Porque hay algo bien interesante, y es que
al igual que el temor, la fe es contagiosa. Entonces, las personas que te rodean van a hacer dos cosas, y solo dos cosas. Algunos van a alimentar tu fe y otros van a alimentar tus temores. Esas personas apocalípticas, que todo es malo, todo es negativo, todo es pesimista y mañana es el fin del mundo, o sea, eso te va a robar la fe. Pero cuando tú vienes a tu grupo o vas a la iglesia y comienzas a recibir palabra, ánimo, promesas, ¿eso qué va a hacer? Alimentar tu fe. Rodéate de las personas correctas. Y finalmente, ¿cuántos quieren alimentar tu fe? Si tú quieres alimentar tu fe, ¿sabes qué tienes que hacer? Usar la fe. No importa si tienes poco o mucho, úsalo. Porque la fe es un músculo, o como un músculo. Cuando lo usas, crece. Y la fe también es como un cepillo de dientes. No puedes usar el del vecino, tienes que usar el tuyo. Nadie pide prestado un cepillo y nadie puede prestar la fe. Tú tienes que alimentar tu fe. Dije, tú tienes que alimentar tu fe. Y para alimentar tu fe, para hacer crecer tu fe, tienes que usarla. Lo poco o lo mucho que tengas, úsalo. Amén. Y finalmente, y con esto termino, y con esto termina también Nehemías. Dice, y pelea por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas y por vuestras mujeres y vuestras casas. Por último, Nehemías llamó al pueblo a pelear. Y estos 6 meses vamos a dar pelea, porque no hay victorias si no hay batallas. Dije, no hay victorias si no hay batallas. Hay que pelear. La buena noticia es que no peleamos solos. Dios es con nosotros y es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también me gusta algo adicional, porque cuando tú peleas sin causa, tú eres un mercenario. Pero cuando tú peleas con un propósito, tú te conviertes en un guerrero de Dios. Y esta es la gran diferencia en que Nehemías les dio un propósito. Peleen por sus casas, peleen por sus hijos, peleen por sus familias. Y estos 6 meses que vienen, no solamente es de pelear por alcanzar metas y sueños, sino que entiendas que lo que estamos construyendo, esta muralla que estamos construyendo, no solo es para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Es para tus generaciones y tu descendencia. Lo que tú empieces a edificar, tus hijos lo van a continuar. Lo que tú empieces a construir, ellos lo van a continuar. No solo estás peleando por presente, estás peleando por futuro. La muralla que terminemos es la muralla que va a proteger a las siguientes generaciones en el nombre de Jesús. Ánimo, iglesia, vamos con todo y vamos por todo lo que Dios nos ha prometido. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que nos des el ánimo, las fuerzas y la fe para terminar este año en victoria y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y no se olviden, estamos solo a unos días de Transformación 2023, nuestra convención central del año. Así que no te lo pierdas. Ahí te dejo el link para que puedas inscribirte. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.